El día que mi padre me echó del único hogar que había conocido, ni siquiera me miró a los ojos. Estaba en el recibidor de nuestra vieja casa victoriana, la del porche crujiente con vistas a la costa principal, agarrando una maleta llena de la mitad de mi vida. «Ya no me sirves», dijo con la voz apagada, como si estuviera despidiendo a una becaria, no a su hija. Creía haber ganado $156 millones. El negocio familiar, la casa, todo suyo. Pero 24 horas después, volvió arrastrándose, suplicando mi ayuda. Mi abuelo, el hombre que me crió, lo había burlado desde la tumba. Y estaba a punto de descubrir cuánto había confiado en mí. Soy Maya, tengo 31 años, y solía creer que la familia lo era todo, por muy rota que estuviera. De pequeña, aprendí por las malas que la sangre no siempre une. Mi madre falleció cuando yo era niña, arrebatada por un cáncer que le robó la luz antes de que pudiera memorizar su rostro. Tenía 8 años. Me quedé con un padre que apenas me notaba y un abuelo que se convirtió en mi mundo entero. Vivíamos en esa casa grande y con corrientes de aire junto al Atlántico, donde el aire salado se aferraba a todo y las olas eran mi canción de cuna. Mi abuelo era un gigante para mí, no en altura, sino en corazón. Había construido un imperio de la construcción de la nada, con las manos toscas por años colocando ladrillos. Pero nunca actuó como si estuviera por encima de nadie. Condujo la misma camioneta destartalada desde siempre, me enseñó a pescar en el muelle y me mostró que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino a quien ayudas a crecer. Mi padre, en cambio, era diferente. Siempre persiguiendo la siguiente compra, el siguiente dólar. Sus ojos escudriñaban la casa de mi abuelo como si la estuviera tasando. Incluso de niño, sentía la distancia entre nosotros. Lo buscaba en las obras de teatro del colegio, con la esperanza de ver su rostro entre la multitud. Pero siempre era mi abuelo el que estaba en primera fila, aplaudiendo más fuerte. Cuando entré a la universidad para estudiar negocios, pensé que mi padre finalmente me vería. «Es práctico», dijo. Sin cariño, sin orgullo. Sin embargo, mi abuelo me llevó a mi restaurante favorito junto al puerto, pidió mi pastel de arándanos favorito y me dio un diario con una nota dentro. La verdadera medida de una persona es cómo trata a los demás cuando nadie la ve. Ese diario se convirtió en mi ancla, un recordatorio de quién quería ser. Incluso cuando la indiferencia de mi padre me dolía más de lo que admitía, al crecer, la brecha entre mi padre y yo no hizo más que agrandarse. Aparecía en casa cuando necesitaba hablar de negocios con mi abuelo, sin apenas saludarme, salvo para preguntarme por mis notas con el entusiasmo de un auditor de impuestos. Mientras tanto, mi abuelo y yo teníamos nuestros rituales. Los domingos por la mañana volteando panqueques en la cocina, con el olor a jarabe de arce mezclándose con la brisa del mar a través de las ventanas abiertas. Me hacía preguntas importantes como qué significaba la justicia o por qué la gente persigue cosas que no la hacen feliz. La mente necesita ejercicio, Maya, decía, con los ojos entrecerrados por una sonrisa. Esos momentos me formaron, me dieron una brújula cuando me sentía perdido. Pero las visitas de mi padre siempre me dejaban frío. Lo pillaba mirando el reloj antiguo o las pinturas que coleccionaba mi abuelo, como si ya estuviera repartiendo la herencia. Tiene inteligencia intelectual, pero no alma para el trabajo, murmuró mi abuelo una vez después de una tensa llamada con él. Mi padre trabajaba en la empresa. Claro, pero el equipo respetaba los acuerdos de apretón de manos y la lealtad de mi abuelo. Simplemente toleraban las hojas de cálculo de mi padre. Seguí intentando salvar esa brecha. En mi graduación de la universidad, lo busqué con la mirada entre la multitud, con el corazón latiendo de esperanza. Mi abuelo estaba allí agitando una cámara, pero mi padre envió un mensaje. Reunión de emergencia. Felicidades. Otro asiento vacío. Otra grieta en mi corazón. Cuando la salud de mi abuelo dio un vuelco, todo cambió. Un invierno, el médico nos sentó en una oficina fría y dijo que su corazón estaba fallando. Tal vez le quedaban 6 meses. Mi abuelo asintió, tan tranquilo como siempre, y dijo, «Bueno, aprovechémoslo». No lo dudé. Empaqué mi apartamento, reduje mis clientes de marketing y volví a esa casa destartalada para cuidarlo. El dinero escaseaba. El teletrabajo pagaba menos. Y cuidarlo me consumía el tiempo.
Pero nada importaba más que estar ahí para él. Aprendí sobre sus medicamentos, sus niveles de oxígeno, a distinguir un buen día de uno malo. Nos sentábamos junto al fuego leyendo sus novelas favoritas o lo llevábamos al jardín para que viera sus rosas, incluso cuando el frío le picaba los dedos. Paciencia, Maya, decía, cortando un tallo. Las cosas buenas crecen despacio. Las rosas, la gente, todo. Entonces mi padre empezó a aparecer más, trayendo cenas elegantes que mi abuelo no podía comer o botellas de vino que no podía beber. Al principio, quise creer que le importaba, pero sus preguntas siempre volvían a la empresa. El testamento, los bienes. Una noche, después de irse, mi abuelo me tomó de la mano, su apretón era más débil que antes. La gente te muestra quién es, Maya. No les pongas excusas. Asentí. Pero en el fondo, todavía esperaba que mi padre me sorprendiera. Esa esperanza se desvanecía rápidamente y la tensión en esa casa comenzaba a sentirse como una tormenta a punto de estallar. A medida que los días de mi abuelo se acortaban, el aire en nuestra casa se volvía más pesado. Hacía malabarismos entre el cuidado y el trabajo, apenas dormía. Mi mundo se encogía al ritmo de su máquina de oxígeno y el suave crujido de su silla de ruedas. Las visitas de mi padre se convirtieron en un ritual semanal, cada una más calculada que la anterior. Se sentaba junto a la cama de mi abuelo hablando de márgenes de beneficio o nuevos contratos. Su voz alta y alegre, como si estuviera presentando a una sala de juntas, no a un hombre moribundo. Observaba la cara de mi abuelo. Veía el destello de decepción que intentaba ocultar. El fuerte Daniel de la empresa, decía, mirando para otro lado. Pero mi padre seguía insistiendo, preguntando sobre planes patrimoniales, dando pistas sobre sus responsabilidades como heredero. Me revolvía el estómago. Una noche, después de que mi padre se fuera, mi abuelo me pidió que llamara a su abogado, Víctor. Es hora de arreglar algunas cosas, dijo con voz firme a pesar del temblor en el pecho. Víctor, un hombre de mirada amable que conocía a mi abuelo desde hacía décadas, llegó al día siguiente con un maletín lleno de papeles. Se encerraron en el estudio durante horas mientras yo esperaba en la cocina, removiendo café que no me había tomado, con la mente llena de preguntas. Cuando Víctor se fue, me dedicó una sonrisa amable. Tu abuelo es muy listo, Maya. Siempre lo ha sido. Esa noche, mi abuelo parecía más ligero, como si se hubiera quitado un peso de encima. Prométeme que vivirás según tu propio corazón, dijo, mirándome a los ojos. Y no te preocupes por lo que sigue. Te tengo cubierto. Pensé que se refería emocionalmente, no literalmente. Me equivocaba. La última semana pasó demasiado rápido. Mi abuelo apenas podía levantarse de la cama. Su respiración era superficial, sus manos frías. Dormía en una camilla junto a él, despertándome cada hora para revisar sus medicamentos o simplemente para tomarle la mano. Mi padre estaba allí todos los días, su preocupación, pulida como una actuación. Le había preguntado a la enfermera, Anna, sobre las dosis y los plazos, con la mirada penetrante, algo que yo podía identificar. Una noche, al salir para una llamada, mi abuelo me abrazó. «Recuerda quién eres, Maya», susurró. «La sangre no hace familia. La verdad siempre encuentra un camino». Su agarre se apretó y luego se aflojó, y sentí un escalofrío como si se estuviera despidiendo. Murió una mañana al amanecer sobre el océano. Su mano en la mía. Le estaba contando sobre las gaviotas que volaban en círculos afuera cuando su pecho se calmó. El silencio era ensordecido. Llamé a la enfermera y luego a mi padre. Llegó de traje, ya haciendo llamadas a la empresa y a la funeraria. Su dolor, tan ausente como siempre. Mientras yo estaba sentada junto a la cama de mi abuelo, aturdida por la pérdida, él revolvió los cajones, buscando el testamento. «Guardaba una copia aquí», murmuró, sin siquiera mirarme. Era como si no estuviera allí, como si nunca hubiera estado. La tormenta que presentía estaba aquí, y estaba a punto de destrozarlo todo. El funeral era una nube de cielos grises y rostros que casi reconocía. La iglesia en Portland estaba a rebosar de gente, trabajadores a los que mi abuelo había asesorado, clientes a los que trataba como amigos. Llevaba un sencillo vestido negro,
el que una vez dijo que me hacía parecer atemporal, y apretaba un pañuelo mientras intentaba contenerme. Mi padre estaba sentado a mi lado, mirando su reloj, mientras su asistente garabateaba notas como si fuera un evento de networking. Su panegírico era todo números y legado. Ni una sola palabra sobre el hombre que me enseñó a ver arcoíris en la lámpara de araña o a cortar rosas a la perfección. Cuando hablé, me tembló la voz, pero abrí mi corazón. Historias de panqueques, lecciones de jardinería y la silenciosa valentía que demostró al final. La multitud se inclinó hacia mí, algunos llorando, otros asintiendo. Sentí la presencia de mi abuelo en cada palabra. Después del servicio, Víctor se me acercó. Su cabello plateado reflejaba la tenue luz. «Hermosas palabras, Maya», dijo, poniendo su tarjeta en mi mano. «Bueno, mañana hay lecturas en casa, a las 2 de la tarde en punto». Mi padre lo escuchó, interviniendo como siempre. «Ya tengo el día libre», dijo. «Todo es cuestión de negocios. ¿Estarán listos los papeles de la empresa?» El rostro de Víctor permaneció impasible. «Te do así a border mañana, Daniel». Esa noche, en la recepción, me dejé llevar por las condolencias, con el corazón apesadumbrado, pero reconfortado por las historias de la bondad de mi abuelo. Mi padre, sin embargo, se abría paso por la sala, hablando de fusiones y transiciones como si el funeral fuera una reunión de la junta directiva. Estaba recogiendo platos, necesitando algo que hacer, cuando me acorraló en el estudio. «Recoge tus cosas esta noche», dijo con la voz fría como el viento. «Me mudaré después de la lectura del testamento. Esta casa es para el director general». Se me cortó la respiración. «Esta es mi casa», protesté con la voz temblorosa. «He vivido aquí desde que era niño». No se inmutó. «Fuiste el invitado de mi padre. La propiedad ahora es mía. Búscate otro lugar». Sus palabras fueron como una bofetada, desgarrando la última pizca de esperanza a la que me aferraba. Pasé la noche en mi habitación de la infancia, guardando recuerdos. La caja de música de mi 16º cumpleaños, las conchas de nuestros paseos por la playa. Cada objeto, una puñalada de pérdida. Por la mañana, me sentía vacía, obligándome a leer el testamento con los ojos hinchados. A las 2 de la tarde, nos reunimos en el estudio, mi padre, Víctor, yo y algunos ejecutivos de la empresa. Mi padre estaba sentado detrás del escritorio de mi abuelo, ya reclamándolo. Mientras yo estaba junto a la ventana, el rugido del océano se oía débilmente en la distancia. Víctor abrió su maletín con voz firme mientras leía el testamento. «A mi hijo, Daniel, le dejo Stewart Construction y todas sus propiedades, valoradas en aproximadamente $56 millones, junto con una casa familiar». El rostro de mi padre se iluminó, con una expresión de triunfo en sus ojos. Me quedé paralizada, con el corazón en un puño. ¿Se habría olvidado mi abuelo de mí? La habitación bullía de murmullos, pero Víctor levantó la mano. «Hay más», dijo, pasando a una página marcada. «Este legado está sujeto a que Daniel proporcione manutención vitalicia a mi nieta, Maya, incluyendo alojamiento en la casa familiar y una asignación mensual de $10,000. Si no cumple con estas condiciones o le causa una angustia significativa, toda la herencia se transfiere a Maya y la habitación se queda sin aire». La sonrisa de mi padre se desvaneció. «¿Qué?», espetó. La mirada de Víctor se cruzó con la mía, firme y amable. «Daniel, desalojaste a Maya esta mañana, menos de 24 horas después de la lectura inicial. Has violado los términos», jadeé, tapándome la boca con la mano. «¿Y eso qué significa?», susurré. Víctor sonrió. «Significa, Maya, que ahora eres la única propietaria de Stewart Construction, la casa y todos los activos, con un valor de $156 millones. La cara de mi padre palideció. «Esto es un error», gritó, levantándose tan rápido que su silla rozó el suelo. «No leíste el testamento completo», dije, con voz firme a pesar de la tormenta que sentía en mi interior. «Mi abuelo sabía que harías esto». Víctor me entregó un documento, con voz tranquila. «La transferencia es efectiva de inmediato». «Felicidades, Maya». Mi padre me miró fijamente. Su imperio se desmoronaba. Y por primera vez lo vi no como mi padre,
sino como un hombre destrozado por su propia avaricia. El océano afuera rugió con más fuerza, haciendo eco de la justicia que mi abuelo lo había planeado desde el principio. A la mañana siguiente, me encontré de nuevo con mi padre en la oficina de Víctor, una gran sala con paredes revestidas de madera y estanterías llenas de libros de derecho. Se me revolvió el estómago. Años de su despido me preparaban para una pelea. Víctor había instalado una pantalla para los mensajes de video de mi abuelo, insistiendo en que los viéramos juntos. Mi padre llegó con un abogado, un hombre astuto llamado Richard, pero Víctor cerró cualquier posibilidad de negociación. «Este es un asunto familiar», dijo con firmeza. Las luces se atenuaron y apareció el rostro de mi abuelo, frágil pero feroz. Habló primero con mi padre, su voz rompiendo el silencio. «Daniel, si estás viendo esto, le has mostrado la puerta a Maya, tal como temía. Te di una última oportunidad para poner a la familia por delante. En cambio, elegiste el dinero». Mi padre se movió, con el rostro tenso mientras mi abuelo dejaba al descubierto su búsqueda de riqueza por encima del amor. Entonces llegó mi video. «Mi querida Maya», comenzó, y las lágrimas corrieron por mis mejillas. «Me has enseñado lo que significa la familia, cuidándome sin pedir nada. La empresa ahora es tuya. Chico con corazón. Y es lo que siempre confía en ti». Levantó una foto de mi madre y yo, su cabello castaño rojizo brillando en un verano lejano. «Estaría orgullosa de ti. Eres más fuerte de lo que crees». La pantalla se apagó y sentí su amor envolviéndome, un escudo contra el dolor. Víctor leyó una última carta que ofrecía a mi padre la oportunidad de conseguir un puesto en la empresa si mostraba un cambio real en 2 años. El abogado de mi padre murmuró sobre impugnar el testamento, pero Víctor lo desestimó. El documento de mi abuelo era irrefutable. De vuelta en casa, me encontré con el equipo de seguridad para cambiar las cerraduras, con el corazón latiendo con fuerza al ver el coche de mi padre todavía en la entrada. Abrió la puerta, furioso, pero pálido cuando el agente me llamó el propietario legal. «Has violado los términos del testamento», dije, irguiéndome. «Esta es mi casa ahora». Sus protestas se desvanecieron al comprender la verdad. Se fue derrotado y caminé por la casa tocando la barandilla que había. Me desplomé de niño, sintiendo la fe de mi abuelo a cada paso. Durante los meses siguientes, me sumergí en la gestión de Stewart Construcción. El equipo ejecutivo, al principio escéptico, aceptó mis ideas con entusiasmo. Mi experiencia en marketing nos ayudó a renovar nuestra imagen y a conectar con los clientes de nuevas maneras. Fundé la Fundación Stewart, que financiaba escuelas de oficios para jóvenes que me recordaban la determinación de mi abuelo. Mi padre intentó volver, apareciendo con vino, fotos e incluso quejas de salud, pero sus propuestas siempre giraban en torno a la empresa. Lo mantuve a distancia, ofreciéndoles cenas familiares, pero ningún puesto en el negocio. Poco a poco, sin embargo, algo cambió. Una noche, habló de su infancia, de cómo se había sentido atrapado a la sombra de mi abuelo. No era una disculpa, pero era un comienzo. 1 año después, le ofrecí un puesto en un consejo asesor, un gesto para honrar la esperanza de reconciliación de mi abuelo. «Gracias», dijo, con una voz más suave que nunca. La empresa prosperó, combinando los valores de mi abuelo con nuevas ideas como la construcción sostenible. Crecí de una chica ansiosa de aprobación a una mujer que confiaba en sí misma. 2 años después de su muerte, estuve junto a la tumba de mi abuelo. El viento soplaba con aroma a sal y rosas. «Me viste cuando nadie más lo hizo», susurré, dejando flores junto a su lápida. Su epitafio decía: «La verdadera riqueza son las vidas tocadas, no los dólares ganados». Él me dio más que una empresa. Me dio el coraje para vivir según mi propio corazón. Gracias por escuchar mi historia. Si te conmovió, dale a me gusta a este video y suscríbete para saber más. Comparte tus propias historias en los comentarios. ¿Alguna vez alguien te ha subestimado solo para demostrarle que estaba equivocado? Estoy agradecido por cada uno de ustedes que me acompaña en este viaje.